Ya estuvo, mamá. Aquí ya no hay espacio para usted. Mi propio hijo me miró a los ojos y me condenó al exilio en la tierra que yo misma ayudé a construir. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo María Consuelo Jiménez de Salazar. Tengo 71 años y hasta hace poco usaba el mismo delantal azul desteñido que me acompañó durante 40 años de matrimonio. Las manchas de grasa de pollo, los hilos sueltos en los bolsillos donde guardaba las monedas para el mercado, y ese olor a comal y cilantro que nunca se va, sin importar cuántas veces lo lave. Mis manos, arrugadas como hojas secas, conocen cada rincón de la hacienda Salazar, en los alrededores de Guadalajara, donde el aire huele a tierra mojada y el horizonte se pierde entre maizales que se extienden hasta tocar el cielo. Durante 50 años, me levanté antes del amanecer. El gallo de don Aurelio cantaba a las 5 de la mañana y yo ya estaba en pie, encendiendo el fogón de leña, preparando café de olla con canela para Esteban y los peones. El sonido de mis chanclas arrastrándose por el piso de ladrillo rojo se volvió la música matutina de esta casa. Primero, revisar que las gallinas tuvieran agua. Después, ordeñar a Esperanza, la vaca más noble que he conocido, que me miraba con esos ojos mansos mientras yo apoyaba mi frente contra su flanco tibio y le susurraba mis preocupaciones. Los domingos, después de misa en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, donde las velas siempre olían a cera de abeja y las confesiones se oían hasta en la sacristía, regresaba a casa para preparar el almuerzo familiar. La mesa de madera que Esteban talló con sus propias manos se llenaba de voces, risas y el tintineo de los cubiertos contra los platos de barro. Mis hijos, Ángel y Luis Alberto, corrían por el patio persiguiendo a los perros mientras yo servía mole poblano en cazuelas de barro que habían pertenecido a mi suegra. Todo cambió hace 5 años, cuando Esteban se desplomó podando el naranjo de la entrada. Un derrame cerebral se lo llevó en cuestión de minutos, justo cuando el sol se escondía detrás de los cerros. Lo encontré tirado sobre las naranjas que habían caído, con las tijeras de podar aún en la mano. Sus ojos azules, que me habían sonreído durante 4 décadas, se quedaron mirando el cielo como si buscaran algo que yo no podía ver. En el funeral, vestida de negro riguroso con un rebozo que me cubría hasta las manos, prometí frente a su ataúd que mantendría la hacienda en pie. Los hijos asintieron, los nietos lloraron. Yo guardé mis lágrimas para las noches, cuando nadie me veía desmoronarme en la misma cama donde él había dormido a mi lado durante todos esos años. Pero seguí ordenando, cocinando, pagando a los trabajadores, vendiendo la leche en el mercado de los miércoles, donde las señoras me conocían como la viuda de don Esteban, y me compraban queso fresco envuelto en hojas de plátano. Seguí porque creía que mi sacrificio significaba algo para ellos, porque creía que el amor de una madre era suficiente para mantener unida una familia que, sin darme cuenta, ya me veía como un estorbo. La mañana en que todo se vino abajo, olía a tortillas quemadas. Había dejado el comal más tiempo del necesario porque Ángel, mi hijo mayor, había llegado temprano con una expresión que no pude descifrar. Vestía su camisa blanca de los domingos, esa que yo planchaba con tanto cuidado, y tenía en las manos un sobremanila que parecía contener mi sentencia de muerte. «Siéntese, mamá», me dijo, señalando la silla donde Esteban solía tomar su café matutino. Su voz sonaba distinta, más dura, como si las palabras le rasparan la garganta al salir. «Tenemos que hablar». Me senté despacio, limpiándome las manos en el delantal que ahora temblaba junto con mis dedos. A mis espaldas, el reloj de pared marcaba las 8:15 con un tic-tac que nunca antes me había parecido tan fuerte. En la cocina, la olla de frijoles hervía con ese borboteo familiar que había sido la banda sonora de mi vida adulta. «Ya estuvo, mamá. Aquí ya no hay espacio para usted. La casa es nuestra ahora». Las palabras cayeron como piedras en un pozo seco. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo el silencio más cruel que había experimentado en mis 71 años de vida.
Ángel no me miró mientras hablaba. Sus ojos estaban fijos en el sobre, como si las palabras estuvieran escritas ahí y él solo las leyera en voz alta. Puede quedarse en la casa del cuidador, continuó, con la misma frialdad con que se habla del clima. Está un poco deteriorada, pero es habitable. Luis Alberto ya está de acuerdo. Los nietos, bueno, ellos entenderán con el tiempo. No imploré. Algo dentro de mí, algo que había aprendido de mi madre y de su madre antes que ella, me impidió caer de rodillas y suplicar por un lugar en la tierra que yo misma había hecho florecer. Me quedé sentada, con las manos apretadas sobre el regazo, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba en silencio, mientras las tortillas se quemaban en el comal y el café se enfriaba en la taza de Esteban. ¿Cuándo? Fue lo único que pude susurrar. Hoy, respondió, por fin mirándome a los ojos, y en esa mirada vi algo que me partió el alma. No había dolor, no había culpa, solo una frialdad calculada que no reconocí en el niño que una vez curé de calentura, acunándolo contra mi pecho durante noches enteras. Esa misma tarde, mientras empacaba mis pocas pertenencias en una maleta de cartón que había comprado en el tianguis hace 20 años, los recuerdos llegaron como una avalancha. Cada prenda doblada me recordaba un sacrificio que mis hijos parecían haber borrado de su memoria. ¿Recordarían cuando Ángel tenía 17 años y quería estudiar ingeniería en la Universidad de Guadalajara? Esteban había dicho que no teníamos dinero, que el muchacho debía conformarse con trabajar la tierra como él, pero yo vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, una herencia de mi abuela que brillaban como pequeños soles cuando me los ponía para ir a misa los domingos. Los vendí en secreto a doña Esperanza, la prestamista del pueblo, por la mitad de su valor. Es para el futuro de mi hijo, le dije, entregándole las pequeñas joyas que habían adornado mis orejas en mi boda. Ella asintió con comprensión, pero en sus ojos vi la lástima que siente una mujer cuando ve a otra despojarse de lo poco hermoso que tiene. Con ese dinero pagué la inscripción, los libros y el primer semestre de Ángel. Cuando Esteban preguntó de dónde había salido el dinero, mentí. Dije que había ahorrado vendiendo huevos y queso en el mercado. Ángel nunca supo de dónde vinieron esos pesos que le permitieron estudiar. Nunca me preguntó por qué dejé de usar aretes. Simplemente tomó lo que le di como si fuera su derecho natural. Y cuando se graduó, 5 años después, con honores y una sonrisa que iluminaba toda la hacienda, no hubo un «gracias, mamá» específico. Hubo un abrazo general, una foto donde yo aparezco al fondo, y una fiesta donde él fue el centro de atención mientras yo servía pozole en la cocina. Como siempre, Luis Alberto tampoco se quedó atrás en el arte de olvidar. Cuando tenía 25 años y su esposa Marisol perdió su trabajo en la maquiladora, vinieron a mí con los ojos rojos y las manos temblorosas. Tenían 3 meses de retraso en la renta de su departamento en la Colonia Libertad. El dueño amenazaba con desalojarlos. «Mamá, solo son 12,000 pesos», me dijo Luis Alberto, sosteniendo a su pequeña Sofía en brazos. La niña tenía apenas 2 años y me miraba con esos ojos grandes que se parecían tanto a los míos. «En cuanto Marisol encuentre trabajo, se los devolvemos. Se lo prometo por esta niña». 12,000 pesos. Era exactamente lo que tenía ahorrado de la venta de leche de todo un año. Dinero que había guardado peso por peso en una lata de galletas escondida detrás de los sacos de frijol. Dinero que era mi seguridad, mi tranquilidad para cualquier emergencia médica o reparación urgente en la casa. Se los di, sin dudarlo, sin pedirles que firmaran nada, sin siquiera preguntarles cuándo podrían devolverlo. Marisol encontró trabajo 2 meses después en una tienda de ropa. Los vi comprarse un televisor nuevo. Vacaciones en Puerto Vallarta. Ropa de marca para Sofía. Pero los 12,000 pesos, esos nunca regresaron. Y cuando, 1 año después, me atreví a mencionarlos tímidamente, Luis Alberto frunció el ceño como si hablara en chino. «¿Cuáles 12,000 pesos, mamá?» «Ah, sí. Pero eso fue una ayuda familiar, ¿no? No era un préstamo. Usted nunca dijo que era un préstamo». Me quedé callada, como siempre. Pero había más, mucho más. ¿Recordarían las Navidades? Durante 25 años consecutivos,
nuestra casa fue el centro de todas las celebraciones. Yo compraba el pavo, preparaba los romeritos, hacía el ponche navideño que todos esperaban, decoraba cada rincón de la casa con papel picado que cortaba a mano, instalaba el nacimiento con figuras que había heredado de mi madre, y me quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada, envolviendo los regalos de todos los nietos. Mis nueras llegaban con las manos vacías. «Ay, suegra, usted sabe que nosotras no cocinamos como usted. Mejor déjenos ayudarla sirviendo». Y yo, tonta, lo interpretaba como un cumplido. No veía que era la excusa perfecta para no gastar ni un peso en la cena familiar. Cuando Esteban murió y llegó la primera Navidad sin él, esperé. Esperé que alguno de mis hijos me preguntara qué necesitaba, si quería que celebráramos en mi casa como siempre, o si preferían que fuera a la suya. Esperé durante todo noviembre, durante todo diciembre. El 24 de diciembre me quedé sola. Preparé una cena para una persona. Un trocito de pollo, un poco de arroz, agua de Jamaica. Los cohetes explotaban en todo el pueblo. Las familias se reunían. Y yo me senté frente al televisor viendo una película antigua, mientras afuera la vida continuaba sin mí. A las 11 de la noche, cuando ya había lavado mi único plato y me preparaba para dormir, sonó mi teléfono. Era Ángel. «Mamá, ¿ya cenó? Estamos aquí en casa de los suegros de Marisol. Está muy bonita la cena. Los niños preguntaron por usted, pero les dijimos que seguramente estaba cansada. ¿Verdad que está cansada?» «Sí, hijo». Mentí. Estoy muy cansada. «Bueno, pues que descanse. Feliz Navidad». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado, preguntándome cuándo había empezado a volverme invisible para mis propios hijos. Pero el recuerdo que más me dolía mientras doblaba mi ropa en esa maleta vieja era el de la enfermedad de Esteban. Los últimos 6 meses de su vida, cuando el corazón empezó a fallarle y los médicos dijeron que necesitaba cuidados constantes. Yo me convertí en enfermera de tiempo completo. Le daba sus medicinas cada 4 horas, lo bañaba cuando ya no podía valerse por sí mismo, le leía el periódico cuando la vista se le nubló. Ángel vivía a 30 minutos de la hacienda. Luis Alberto a 1 hora. En 6 meses, Ángel vino a ver a su padre exactamente 3 veces. Luis Alberto, 2. Siempre tenían excusas. El trabajo, los niños, el tráfico, una junta importante. «Mamá, usted lo conoce mejor», me decían. «Usted sabe qué necesita. Nosotros no sabríamos cómo cuidarlo como usted». Y yo lo cuidé, sola, durante 180 días y 180 noches. Vi cómo se apagaba poco a poco, cómo sus manos fuertes se volvían frágiles como papel de China, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cada vez que preguntaba por sus hijos, y yo tenía que inventar excusas para explicar por qué no venían. El día que murió, Ángel llegó 2 horas después de que yo llamé. Llegó llorando, gritando, golpeándose el pecho como si el dolor fuera insoportable. Luis Alberto se desmayó en el velorio. Los dos dieron discursos hermosos en el funeral sobre qué gran padre había sido, cuánto lo iban a extrañar. Pero yo sabía la verdad. Yo había estado ahí cuando Esteban, en sus últimos días, me susurró al oído: «Consuelo, ¿por qué mis hijos no vienen? ¿Hice algo malo? ¿Se molestaron conmigo?» Y yo, protegiendo a mis hijos hasta el final, le mentí a mi esposo moribundo: «No, amor, están muy ocupados, pero te quieren mucho. Mañana vienen a verte». Mañana nunca llegó para Esteban. Mientras cerraba la maleta, con las manos temblándome de pura indignación contenida, me di cuenta de algo terrible. Había pasado 50 años de mi vida siendo la mujer invisible que sostenía a toda la familia, la que daba sin pedir, la que perdonaba sin reclamar, la que mentía para proteger los sentimientos de todos, excepto los propios. Y ahora, cuando más los necesitaba, cuando era una viuda de 71 años que había dado todo por ellos, me habían desechado como se desecha un trapo viejo que ya no sirve para limpiar. Tomé la maleta y caminé hacia la puerta. Al pasar por el espejo del recibidor, me detuve. La mujer que me miró de vuelta tenía el cabello completamente blanco, las mejillas hundidas, y en los ojos una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. «¿Quién eres?»,
Le pregunté a esa desconocida del espejo. La respuesta me llegó como un susurro. Una tonta que confundió el amor con la servitud. La casa del cuidador era un insulto envuelto en láminas oxidadas y ventanas quebradas. Cuando Ángel me dejó ahí, con mi maleta de cartón y una sonrisa falsa que no engañaba ni a las moscas, supe que había tocado el fondo de mi propia vida. El lugar llevaba abandonado más de 10 años. Las paredes de adobe se desmoronaban como terrones de azúcar mojados, y el techo de lámina tenía más agujeros que un colador. Cuando llovía esa primera noche, el agua se filtraba por todos lados, creando charcos en el piso de cemento agrietado que reflejaban mi miseria como pequeños espejos crueles. El fogón estaba cubierto de excremento de ratón. Los restos de sus nidos colgaban de las vigas de madera carcomida como telarañas macabras. El único foco que funcionaba parpadeaba con esa luz amarillenta que hace que todo parezca una película de terror barata. Me senté en el único mueble disponible, una silla de plástico rota que alguien había dejado ahí. Probablemente el último cuidador que se había ido huyendo de la humedad y el abandono. Esa primera noche, envuelta en mi rebozo y usando mi maleta como mesa, cené las 3 tortillas frías que había alcanzado a guardar de mi última comida en la casa principal. Las mastiqué despacio, muy despacio, no porque quisiera saborearlas, sino porque quería que duraran, porque no sabía cuándo volvería a comer algo caliente. Desde la ventana rota podía ver las luces de mi antigua casa. Mi casa, la casa donde había vivido 40 años, donde había criado a mis hijos, donde había enterrado a 3 perros y 2 gatos en el jardín trasero, ahora brillaba como un palacio lejano, inalcanzable, poblado por extraños que llevaban mi apellido. Durante 3 días, nadie vino, nadie preguntó si tenía comida, nadie se asomó para ver si seguía viva. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Solo me acompañaban los ruidos de la hacienda que conocía de memoria, el mugido de las vacas al amanecer, el ladrido de Canelo persiguiendo a las gallinas, el sonido del tractor de don Ramiro preparando la tierra para la siembra, vida que continuaba sin mí. El 4.º día, cuando ya había desarrollado una tos seca por el polvo y la humedad, vi llegar la camioneta blanca de Ángel. Por un momento idiota, mi corazón se llenó de esperanza. Viene a buscarme, pensé. Se dio cuenta de su error. Viene a pedirme perdón. Qué tonta fui. Ángel bajó del vehículo vestido como el ejecutivo exitoso que creía ser. Camisa blanca impecable, pantalón de vestir planchado, zapatos lustrados que brillaban incluso en la tierra polvosa. En las manos traía una carpeta manila, la misma que había llevado el día que me expulsó de mi propia vida. «¿Cómo está, mamá?», me preguntó con esa cortesía fría que se usa con los desconocidos. No me abrazó. No se acercó siquiera. Mantuvo la distancia como si mi pobreza fuera contagiosa. «Bien», mentí, limpiándome las manos en el delantal que ya llevaba 4 días sin lavar. «Necesito que firme estos papeles», dijo, sin más preámbulos. «Son para el banco. Tenemos que registrar todo oficialmente a mi nombre. Es solo una formalidad legal, pero importante para el futuro de la familia». La palabra familia sonó extraña en su boca, como si fuera un concepto abstracto que él había leído en algún libro pero nunca experimentado. Me extendió una pluma dorada, de esas que se compran en las papelerías elegantes del centro de Guadalajara. Los documentos estaban llenos de palabras técnicas que no entendía. Transferencia de bienes, cesión de derechos, renuncia a reclamaciones futuras. Pero había una línea al final donde debía firmar, y mi nombre completo estaba escrito en letras de molde. María Consuelo Jiménez de Salazar. ¿Qué significa exactamente?, pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía que no quería conocer la respuesta. «Significa que usted ya no tendrá responsabilidades legales sobre la propiedad», explicó con la paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. «Ya no tendrá que preocuparse por impuestos, mantenimiento, nada de eso. Nosotros nos haremos cargo de todo», firmé. Dios mío, firmé, porque todavía creía que él era mi hijo, porque todavía pensaba que me estaba protegiendo de alguna manera complicada que yo no alcanzaba a comprender, porque después de 71 años de vida, aún no había aprendido que el amor de una madre no garantiza el amor de un hijo.
Ángel tomó los papeles, los guardó en su carpeta con cuidado profesional y se dirigió hacia su camioneta. Antes de subirse, se volteó hacia mí con algo parecido a la culpa bailando en sus ojos. Mamá, esto es lo mejor para todos. Ya verá que con el tiempo entenderá. Y se fue, dejándome con el sabor amargo de la tinta en los labios y una sensación de vacío que no sabía cómo nombrar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir en el colchón viejo y manchado que alguien había dejado tirado en el rincón, escuché voces que venían del lado de la casa principal, risas, música, el sonido de botellas chocando en un brindis. Me asomé por la ventana rota, protegiéndome detrás de la cortina desgarrada que colgaba como una bandera de rendición. Vi luces encendidas en todo el primer piso, sombras moviéndose detrás de las ventanas, la sombra de mi nuera Carmen sirviendo copas de vino, la sombra de Ángel levantando su vaso hacia el cielo. Estaban celebrando mi expulsión como si fuera el fin de una guerra larga y agotadora. Al día siguiente, don Aurelio, el peón más viejo de la hacienda, se acercó a mi ventana con la cara más seria que le había visto en 20 años. Aurelio había trabajado para nosotros desde que Esteban y yo éramos jóvenes. Había visto nacer a mis hijos, había cargado a mis nietos en sus hombros, había llorado en el funeral de mi esposo como si fuera de la familia. Doña Consuelo, me dijo en voz baja, mirando hacia todos lados como si temiera que alguien lo escuchara. Necesito decirle algo, pero me va a doler el alma. Dígame, Aurelio. Ayer vinieron unos hombres, del banco, creo. Midieron toda la propiedad. Ángel les enseñó los papeles que usted firmó. Después se fueron con él a la notaría del pueblo. El mundo empezó a girar alrededor de mí como un trompo descontrolado. ¿Qué hombres, Aurelio? Compradores, doña Consuelo. Van a vender la hacienda. Toda. La casa, las tierras, el establo, hasta el pozo. Y hay más. Me aferré al marco de la ventana para no caerme. El nuevo dueño ya firmó el contrato. Es un empresario de Guadalajara que quiere hacer un desarrollo habitacional. Va a tumbar todo. La casa de los patrones, los corrales, hasta esta casita donde está usted ahora. Y Aurelio se quebró. Sus ojos de hombre curtido por el sol se llenaron de lágrimas. Y parte del trato es que usted no puede volver a pisar esta tierra. Nunca. Ángel firmó una cláusula específica. Si usted aparece por aquí después de la venta, pueden llamar a la policía. Las piernas se me doblaron como carrizo mojado. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso frío, con la espalda contra el adobe que se desmoronaba igual que mi vida. Ángel había vendido mi historia. Había vendido la tumba de Esteban. Había vendido el naranjo donde mi esposo murió. Había vendido los corrales donde aprendieron a caminar mis hijos. Había vendido la cocina donde preparé miles de comidas con amor. Había vendido mi vida entera por dinero. Y lo había hecho a mis espaldas. Con mi firma, con mi confianza. ¿Por cuánto? Susurré. Por la mitad de lo que vale, doña Consuelo. Tenía prisa por deshacerse de todo. Esa noche no pude llorar. El dolor era tan grande que había trascendido las lágrimas. Era como si alguien hubiera metido las manos dentro de mi pecho y hubiera arrancado todo lo que me hacía humana, dejando solo un caparazón vacío que respiraba por costumbre. Me quedé sentada en esa silla rota hasta el amanecer, viendo cómo las primeras luces del día iluminaban la tierra que ya no era mía, que pronto sería arrasada para construir casas donde vivirían extraños que nunca sabrían que ahí había existido una familia, que ahí había vivido el amor, que ahí una mujer había entregado su vida entera creyendo que eso significaba algo. Cuando salió el sol completamente, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. No iba a morir ahí. No iba a darles el gusto de encontrar mis huesos entre los escombros de mi propia casa. Iba a sobrevivir. No sabía cómo, pero iba a sobrevivir. Aunque fuera solo para que alguien, en algún lugar, recordara que María Consuelo Jiménez de Salazar había existido. 3 días después de la revelación de don Aurelio, cuando el hambre ya había comenzado a cavar hoyos en mi estómago y la desesperación amenazaba con volverme loca, tomé la decisión más difícil de mis 71 años. Iba a pedirles ayuda. No dinero, no casa, solo comida, solo lo básico para no morir de hambre en esa posilga donde me habían tirado como un perro viejo.
Caminé desde la casa del cuidador hasta la entrada principal de lo que había sido mi hogar durante 4 décadas. Mis piernas temblaban, no solo de debilidad física, sino de la humillación profunda de tener que mendigar en mi propia tierra. Cada paso sobre esa grava que yo misma había regado miles de veces se sentía como caminar sobre cristales rotos. Toqué la puerta, mi puerta, la puerta de madera tallada que Esteban había mandado hacer cuando nació Ángel, con pequeñas flores grabadas que yo había pintado de amarillo cada primavera durante 30 años. Carmen, mi nuera, abrió. Llevaba puesta mi bata de casa, la de flores azules que yo había comprado en Liverpool para el Día de las Madres del año pasado. Se veía cómoda, dueña del lugar, como si hubiera nacido ahí. ¡Ay, suegra!, me dijo con esa sonrisa falsa que perfeccionan las mujeres que han aprendido a mentir con elegancia. ¿Cómo está? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se me ofrecía? Como si fuera una vendedora ambulante tocando puertas. Carmen, necesito un poco de comida. No he comido en 2 días. Su sonrisa se congeló. Por un momento, vi algo parecido a la incomodidad cruzar por su cara. Ay, suegra, qué pena. Pero es que ya sabe cómo está Ángel con el presupuesto. Desde que se hizo cargo de todo, tiene que cuidar cada peso. No es que no queramos ayudarla, pero... Detrás de ella escuché la voz de mi nieta Paloma, de 15 años, gritando desde la cocina. «¡Mamá! ¿Dónde pusiste mi uniforme del TEC? ¡Tengo examen!» El TEC. El Tecnológico de Monterrey. La escuela privada más cara de la región. 25,000 pesos de colegiatura al mes. Dinero que salía de la venta de mi tierra para educar a la nieta que ahora ni siquiera se molestaba en saludarme. ¿No podrían darme aunque sea un poco de arroz? ¿Algunas tortillas? Insistí, odiándome a mí misma por cada palabra que salía de mi boca. Es que, bueno, mejor hable con Ángel. Él maneja todo eso ahora. Yo no puedo decidir nada sin consultarlo. Y cerró la puerta. Suavemente, pero la cerró. Me quedé parada ahí durante no sé cuánto tiempo, mirando la madera tallada donde mis dedos habían tocado miles de veces, donde había colgado coronas navideñas, donde había pegado dibujos de mis nietos cuando eran pequeños. Esa noche, cuando Ángel regresó de sus juntas de negocios en Guadalajara, vino a buscarme. Lo vi llegar en su camioneta, pero esta vez no venía solo. Luis Alberto estaba con él. Mis 2 hijos. Mis 2 únicas creaciones en esta tierra. Los 2 seres humanos que habían salido de mi cuerpo y a quienes había dedicado mi vida entera. «Mamá», me dijo Ángel con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable. «Carmen me contó que vino a pedir comida». «Sí», respondí sin bajar la mirada. «Porque tengo hambre». «Mamá, entienda», intervino Luis Alberto, jugando con las llaves de su auto como si tuviera prisa por irse. «Ya no podemos estar manteniendo 2 casas. Es muy caro. Usted tiene que entender que las cosas han cambiado». ¿Manteniendo 2 casas? Exploté con una furia que no sabía que tenía guardada. Esta era mi casa. Yo la mantuve durante 40 años. Yo pagué cada ladrillo, cada ventana, cada maldita lámina del techo. «Calma, mamá», dijo Ángel con esa condescendencia que usan los hijos cuando creen que sus padres han perdido la razón. Ya está muy grande para ponerse así. Le hace daño al corazón. ¿Mi corazón? Me reí, pero era una risa amarga, como el café que se deja demasiado tiempo en el fuego. ¿Ahora te preocupa mi corazón? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me tiraste aquí como un animal? Luis Alberto suspiró con esa exasperación que muestran los hijos adultos cuando sus padres se comportan de manera irracional. «Mamá, nadie la tiró. Le dimos una casa. Tiene techo, tiene donde dormir. Hay mucha gente que no tiene ni eso». «¿Una casa?», grité, señalando hacia la choza destartalada donde estaba viviendo. «Eso no es una casa, es un corral. No tiene agua caliente, no tiene estufa. Las ventanas están rotas». «Bueno, pues arréglalas», dijo Ángel con una frialdad que me cortó como un cuchillo. «Ya está grande, pero no inválida. Puede trabajar. Puede buscar un empleo de medio tiempo, ahorrar, mejorar su situación». Trabajo. A los 71 años. Después de haber trabajado desde los 15,
Después de haber criado a sus hijos, cuidado a su padre enfermo, mantenido una hacienda entera funcionando. ¿Y ustedes? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Ustedes no van a ayudarme en nada? Mamá, nosotros tenemos nuestras propias familias que atender, explicó Luis Alberto como si estuviera hablando con una niña pequeña. Tenemos gastos, colegiaturas, hipotecas, no podemos estar cargando con... Se detuvo. La palabra se le quedó atorada en la garganta, pero yo la escuché de todas formas. Carga. Eso era yo para ellos. Una carga. Además, continuó Ángel, usted ya cumplió su papel como madre. Ya nos crió, ya nos sacó adelante. Ahora le toca vivir su vida, ser independiente. Muchas mujeres de su edad trabajan, viajan, disfrutan su libertad. Libertad. La palabra sonaba grotesca en su boca. ¿Con qué dinero voy a viajar?, pregunté. ¿Con qué dinero voy a ser independiente? Ustedes se llevaron hasta mi cuenta de banco. Esa cuenta era del patrimonio familiar, explicó Ángel con la paciencia fingida de alguien que ha ensayado ese discurso. Nosotros somos los herederos legales. Usted firmó los papeles. Ahí estaba. La trampa perfecta. Me habían hecho firmar mi propia sentencia de pobreza. Mira, mamá, dijo Luis Alberto, consultando su reloj como si esta conversación fuera un compromiso más en su agenda ocupada. Nosotros no somos malos hijos, pero tampoco podemos vivir manteniendo a todo el mundo. Usted tiene que entender que cada quien tiene que ver por sí mismo. Cada quien tiene que ver por sí mismo. Las palabras que jamás pensé escuchar de la boca de los niños que habían llorado en mis brazos cuando tenían pesadillas, que habían corrido hacia mí cuando se lastimaban, que habían susurrado, «Te amo, mami», cada noche durante años. Está bien, dije finalmente, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Entendí perfectamente. Se miraron entre ellos, aliviados de que al fin hubiera entrado en razón. Sabíamos que lo entendería, mamá, dijo Ángel, acercándose como para darme un abrazo de despedida. Me alejé. Sí, entendí, repetí, mirándolos directamente a los ojos. Entendí que ustedes no son mis hijos. Mis hijos murieron hace mucho tiempo. Ustedes son solo dos extraños que llevan mi apellido. Luis Alberto abrió la boca para protestar, pero lo detuve con un gesto. Entendí que cada quien tiene que ver por sí mismo. Así que de ahora en adelante, yo voy a ver por mí misma. Y ustedes que se las arreglen solos. Como querían. Se fueron esa noche visiblemente incómodos, pero convencidos de que al final había aceptado mi destino con resignación. No sabían que acababan de despertar algo en mí que había estado dormido durante 71 años. La capacidad de ser libre. Por primera vez en mi vida, no tenía que cuidar a nadie más que a mí misma. Por primera vez, no tenía que preocuparme por lastimar los sentimientos de mis hijos. Por primera vez, podía tomar decisiones pensando únicamente en mi propio bienestar. Esa madrugada, mientras escuchaba el viento colándose por las ventanas rotas, sonreí en la oscuridad. Mis hijos creían que me habían derrotado. No sabían que me habían liberado. La decisión llegó como llegan las mejores decisiones. Sin aviso, sin drama, simplemente como una certeza cristalina en medio de la madrugada. Era viernes, día de mercado en el pueblo, y yo tenía exactamente 43 pesos en el bolsillo de mi delantal. 43 pesos que había encontrado en el fondo de mi maleta, olvidados ahí desde mis últimos días como dueña de mi propia vida. Me levanté antes del amanecer. Me bañé con agua fría en la regadera oxidada que apenas funcionaba, y me puse mi mejor vestido, el azul marino con flores pequeñas que había usado para la graduación de Ángel. Estaba un poco grande ahora, porque había perdido peso, pero aún me quedaba con dignidad. Caminé hasta el mercado de Tlaquepaque, llevando conmigo algo más valioso que el dinero. Una decisión inquebrantable. En el puesto de Doña Remedios, donde había comprado verduras durante 20 años, vendí mi anillo de matrimonio. No el de compromiso, ese era demasiado sencillo para valer algo. El de matrimonio, el de oro macizo que Esteban me había regalado en nuestro 10º aniversario, cuando la hacienda tuvo su mejor año. ¿Estás segura, comadre?, me preguntó Doña Remedios, sosteniendo el anillo contra la luz matutina. Este anillo tiene historia. Por eso mismo lo vendo. Le respondí con una tranquilidad que me sorprendió.
Necesito escribir una historia nueva. Me dio 800 pesos. Era menos de la mitad de lo que valía, pero era suficiente para lo que tenía planeado. Mi primera parada fue en la farmacia del centro, donde compré tinte para el cabello, no negro, como lo había usado toda la vida para cubrir las canas. Castaño claro, casi rubio. Un color que jamás había usado, que jamás me había atrevido a imaginar en mi cabeza. Mi segunda parada fue en la boutique Elegancia Madura, una tienda pequeña que vendía ropa para mujeres de mi edad. Nunca había entrado ahí porque siempre me había parecido demasiado cara, demasiado elegante para una mujer que compraba su ropa en el tianguis. La dependienta, una señora de unos 50 años con una sonrisa genuina, me recibió como si fuera una cliente importante. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Quiero cambiar completamente mi imagen, le dije sin rodeos. Necesito ropa que me haga sentir viva. Salí de esa tienda con un pantalón de mezclilla que me quedaba perfecto, una blusa blanca de algodón que me hacía ver años más joven, y zapatos cómodos pero elegantes que no me lastimaban los pies como los zapatos baratos a los que estaba acostumbrada. Mi tercera parada fue en el salón de belleza Nueva Imagen, donde una estilista joven llamada Brenda me cortó el cabello por primera vez en 30 años. No solo un recorte de mantenimiento, un corte real, moderno, que enmarcaba mi cara y me quitaba décadas de encima. Señora, se ve usted hermosa, me dijo Brenda mientras me aplicaba el tinte. ¿Es para alguna ocasión especial? Sí, le respondí, mirándome en el espejo. Para el primer día del resto de mi vida. Cuando salí del salón, eran las 2 de la tarde y había gastado 500 pesos. Me quedaban 343 pesos, pero tenía algo que no había tenido en décadas: ganas de vivir. Caminé por las calles del centro sintiéndome como una extraña en mi propia vida. La gente me miraba de manera diferente. Los hombres me sonreían, las mujeres asentían con aprobación, los jóvenes me cedían el paso con respeto genuino, no con la lástima condescendiente que reservan para las viejitas invisibles. Compré un helado de vainilla con nueces y me senté en la plaza principal, frente a la catedral de Tlaquepaque, viendo pasar la vida mientras saboreaba cada cucharada como si fuera el primer helado de mi existencia. Fue ahí, sentada en esa banca bajo la sombra de los laureles, cuando vi llegar la camioneta de Ángel. Tardó en reconocerme. Pasó 2 veces frente a la plaza antes de detenerse y bajar del vehículo con una expresión de total confusión. Caminó hacia mí como si estuviera viendo un fantasma. ¿Mamá? Hola, Ángel, le dije con la naturalidad de quien saluda a un conocido en la calle. ¿Qué se hizo? ¿Dónde consiguió dinero para todo esto? Señaló mi ropa nueva, mi cabello, mis zapatos, como si fueran evidencia de algún crimen. Vendí mi anillo, le respondí, lamiendo mi helado con calma deliberada. ¿Vendió su anillo de matrimonio? Pero mamá, ese anillo era de papá, era un recuerdo. Era mi anillo. Lo corregí. Y yo decido qué hago con mis recuerdos. Se sentó a mi lado sin que lo invitara, visiblemente agitado. Mamá, ¿qué está pasando? Carmen dice que ayer fue a pedirle comida, y ahora aparece así, gastando dinero en frivolidades. Frivolidades. Cuidar mi apariencia era una frivolidad. Sentirme bonita era una frivolidad. Tener dignidad era una frivolidad. Ángel, le dije, volteando a mirarlo directamente. ¿Tú me ves feliz? La pregunta lo desconcertó. ¿Cómo? Te pregunto si me ves feliz. Ahora, en este momento. Miró mi sonrisa, mi postura relajada, la paz en mis ojos. Pues, sí, se ve diferente. Me veo feliz porque soy feliz. Por primera vez en años, soy completamente feliz. Pero mamá, ¿cómo puede ser feliz viviendo como está viviendo? Sin casa propia, sin dinero, sin ustedes. Terminé la frase por él, sin tener que cuidar a nadie más que a mí misma, sin tener que cocinar para gente que no me agradece, sin tener que limpiar casas donde no soy bienvenida, sin tener que dar amor a personas que no me lo regresan. Ángel se quedó callado durante un largo rato. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de procesar que su madre despojada y abandonada estuviera sentada ahí, radiante de felicidad. Mamá, entienda que nosotros no queríamos lastimarla. Solo queríamos... Lo sé, lo interrumpí.
Querían deshacerse de mí de la manera más cómoda posible. Querían que desapareciera sin hacer ruido, sin causar problemas, sin hacerlos sentir culpables. ¡No es cierto! ¿No? Me reí, pero era una risa limpia, sin amargura. Ángel, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste para preguntarme cómo estaba? No para pedirme algo, no para que cuidara a los niños, no para que preparara comida para tus fiestas, solo para saber cómo estaba. Se quedó en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me regalaste algo por mi cumpleaños? ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a cenar? Solo nosotros dos para platicar. Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste, gracias, mamá, por algo específico que hice por ti? El silencio se volvió tan denso que podía cortarse con cuchillo. Exacto. Continué, terminando mi helado. Porque para ustedes, yo no era una persona. Era una función. Era la mujer que cocinaba, que limpiaba, que cuidaba, que daba dinero, que resolvía problemas. Pero nunca fui María Consuelo. Nunca fui importante por mí misma. Mamá, usted siempre fue importante para nosotros. Como madre, sí. Como empleada doméstica gratuita, sí. Como banco personal, sí. Pero como mujer, como persona con necesidades propias, con sueños propios, con derecho a ser feliz. Nunca. Me levanté de la banca, sacudí mi falda nueva y lo miré desde arriba. Ángel, quiero que sepas algo. No los odio, los perdono, pero también los libero de cualquier obligación hacia mí, y me libero a mí misma de cualquier obligación hacia ustedes. ¿Qué significa eso? Significa que ya no soy su madre sacrificada. Ya no soy la mujer que va a estar disponible cada vez que me necesiten. Ya no soy su red de seguridad emocional o financiera. Soy una mujer libre, y las mujeres libres tomamos nuestras propias decisiones. Pero mamá, nosotros la queremos, a nuestra manera. Lo sé. Le sonreí con ternura genuina. Y yo los quiero a ustedes, a mi manera. Pero el amor no significa sacrificarse hasta desaparecer. El amor no significa aceptar cualquier trato con tal de no estar sola. El amor no significa permitir que te conviertan en invisible. Caminé hacia la parada del autobús que me llevaría de vuelta al pueblo. Ángel me siguió. ¿A dónde va? A vivir, le respondí simplemente. Por primera vez en 71 años, voy a vivir para mí. El autobús llegó y subí sin voltear atrás. A través de la ventana vi a Ángel parado en la banqueta, con una expresión de desconcierto total, como si hubiera perdido algo muy importante, pero no supiera exactamente qué. Durante el viaje de regreso, mirando pasar los campos de agave y las casitas con techos de teja, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, no tenía miedo del futuro. No sabía qué iba a pasar mañana. No sabía cómo iba a mantenerme. No sabía dónde iba a vivir cuando vendieran la hacienda. Pero por primera vez en mi vida, esas incertidumbres no me aterrorizaban, me emocionaban, porque finalmente, después de 71 años, era libre para escribir mi propia historia. La llamada llegó el domingo por la mañana, mientras yo preparaba café en mi pequeña hornilla de gas y escuchaba las campanas de la iglesia del pueblo. Era Luis Alberto, pero su voz sonaba diferente, nerviosa, casi suplicante. Mamá, necesitamos hablar. Toda la familia. Es urgente. ¿Toda la familia? Pregunté, removiendo el café con una cuchara que había comprado el día anterior en el mercado. ¿Desde cuándo soy parte de la familia? Por favor, mamá, es importante. Venga a la casa a las 5 de la tarde. Todos vamos a estar ahí. Colgó antes de que pudiera responder. Llegué puntual, como había hecho toda mi vida. Pero esta vez no llegué por la puerta de atrás, como una empleada. Llegué por la puerta principal. Toqué el timbre y esperé a que me abrieran como a cualquier visita. Carmen abrió la puerta y casi se atraganta al verme. Llevaba 3 días sin verme desde mi transformación, y era evidente que Ángel no la había preparado para el cambio. ¡Ay, Dios mío! Suegra, ¿se ve usted? Diferente. Terminé por ella. Gracias. Entré a lo que había sido mi sala durante 40 años. Todos estaban ahí. Ángel y Carmen, Luis Alberto y Marisol, mis nietos Paloma, Santiago y Sofía. Incluso había venido mi cuñada Esperanza, la hermana de Esteban,
que vivía en Guadalajara y solo aparecía para los funerales y las herencias. Todos me miraron como si fuera una extraña que hubiera entrado por error a su reunión familiar. «Siéntese, mamá», dijo Ángel, señalando el sillón donde yo solía sentarme a ver las telenovelas en las tardes, mi lugar habitual cuando aún era parte de esta familia. «Prefiero quedarme de pie», respondí, manteniéndome cerca de la puerta. «No voy a quedarme mucho tiempo». Luis Alberto carraspeó, claramente incómodo con la situación. «Mamá, hemos estado hablando y... bueno, creemos que tal vez actuamos un poco precipitadamente». «¿Un poco?». Me reí, pero era una risa limpia, sin veneno. Despojarme de mi casa, vender mi tierra, dejarme sin dinero y tirarme en una pocilga se considera un poco precipitado. «Mamá, no exagere», intervino Carmen con esa voz de falsa paciencia que había perfeccionado durante años de matrimonio con mi hijo. «Nadie la tiró en ninguna parte. Le dimos una casa». «Carmen», la miré directamente a los ojos. «¿Tú has visto esa casa? Hay agujeros en el techo, ratones en la cocina, y las ventanas están rotas. ¿Tú vivirías ahí?». Se quedó callada. «Bueno, el punto es», continuó Ángel, claramente frustrado por mi actitud, «que hemos pensado las cosas y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Puede regresar a la casa», dijo Luis Alberto como si me estuviera haciendo un favor enorme. «Pero tiene que entender que las cosas han cambiado. Ya no puede estar tomando decisiones sobre la propiedad. Ángel está a cargo ahora. Puede vivir en el cuarto de servicio», añadió Carmen con una sonrisa que pretendía ser generosa. «Es pequeño, pero está junto a la cocina. Y puede seguir ayudando con las comidas familiares, cuidar a los niños cuando los necesitemos». Ahí estaba la propuesta. Podía regresar a mi casa, pero como sirvienta. Podía volver a mi tierra, pero sin derechos. Podía ser parte de la familia, pero solo como la empleada doméstica gratuita que había sido durante décadas. «¿Y a cambio?», preguntó con curiosidad genuina. «¿Qué recibo yo?». Se miraron entre ellos, claramente confundidos por la pregunta. «Pues, un lugar donde vivir», dijo Ángel como si fuera obvio. «Comida», añadió Luis Alberto. «La compañía de la familia», terminó Marisol con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entiendo», asentí despacio. «Ustedes me ofrecen exactamente lo que le ofrecerían a una empleada doméstica: cuarto, comida y la oportunidad de servirlos. ¿Y qué me ofrecen como madre? ¿Como mujer que sacrificó su vida entera por ustedes?». El silencio se volvió incómodo. «Mamá, usted siempre va a ser nuestra madre», dijo Luis Alberto con esa voz condescendiente que usan los adultos con los niños pequeños. «¿Ah, sí? ¿Y eso qué significa? ¿Qué derechos tengo como su madre? ¿Qué respeto? ¿Qué consideración?». «Mamá, no se ponga dramática», suspiró Carmen. «Estamos tratando de ser justos». «¿Justos?». La palabra salió de mi boca como una carcajada. ¿Llamar justo a convertirme en su sirvienta personal es ser justos? Fue entonces cuando mi cuñada Esperanza, que había estado callada durante toda la conversación, decidió intervenir con esa autoridad moral que se otorgan las hermanas de los muertos. «Consuelo, mi hermano Esteban nunca habría querido verte comportándote así. Él esperaba que fueras una madre digna, que mantuvieras unida a la familia». Esas palabras fueron como una bofetada. Usar la memoria de Esteban para manipularme. Usar el amor que le tenía a mi esposo como arma contra mí. «Esperanza», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, «tu hermano está muerto. Y cuando estaba vivo y enfermo, cuando necesitaba a sus hijos, ¿dónde estaban? Yo los cuidé a ambos, a él y a ustedes, sola, sin ayuda, sin descanso. Pero mamá», empezó Ángel. «¡No!», grité, y mi voz llenó toda la sala como un trueno. «Ya no soy su mamá. Una madre es alguien que es amada, respetada, cuidada por sus hijos. Ustedes no me aman, me usan». El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared que yo había comprado 20 años atrás. «¿Saben qué?», continué, caminando hacia el centro de la sala. «Voy a contarles algo que nunca les dije. Cuando su padre estaba muriendo, cuando ya no podía hablar bien, pero aún podía entender, me preguntó por ustedes todas las noches.
Consuelo, ¿por qué mis hijos no vienen? ¿Hice algo malo? Y yo, como la tonta que era, lo tranquilizaba. Les inventaba excusas. Están ocupados, amor. Mañana vienen. Y ustedes nunca vinieron. Vi cómo las lágrimas empezaron a formarse en los ojos de Luis Alberto. El día antes de morir, continué, sintiendo cómo mi propia voz se quebraba. Su padre me tomó la mano y me dijo, Consuelo, promete que vas a cuidar a nuestros hijos. Promete que vas a mantener unida a la familia. Y yo le prometí. Caminé hasta la repisa donde estaba la foto de la boda de Ángel. La tomé en mis manos y la miré durante un largo momento. Pero no me dijo que tenía que sacrificar mi dignidad para cumplir esa promesa. No me dijo que tenía que volverme invisible. No me dijo que tenía que aceptar ser tratada como un estorbo. Dejé la foto sobre la mesa de centro con cuidado deliberado. Así que ya cumplí mi promesa. Los cuidé. Los saqué adelante. Les di todo lo que tenía y todo lo que era. Y ahora, finalmente, me cuido a mí misma. Mamá, por favor, suplicó Luis Alberto, acercándose hacia mí. No se vaya así. Podemos arreglar las cosas. Podemos... ¿Pueden qué? Lo interrumpí. ¿Pueden amarme? ¿Pueden respetarme? ¿Pueden devolverme los 40 años que dediqué a cuidarlos? ¿Pueden devolverme el dinero que gasté en educarlos? ¿Pueden devolverme las noches de sueño que perdí cuidando a sus hijos? Nadie respondió. No pueden. Continué. Y yo ya no quiero que puedan. Ya no necesito su amor condicionado. Ya no necesito su respeto fingido. Ya no necesito ser parte de una familia que me ve como empleada. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé una última vez. Solo quiero que sepan una cosa. No me voy con rencor. Me voy con libertad. No me voy odiándolos. Me voy amándome a mí misma. Por primera vez en 71 años. Me voy eligiéndome a mí. Salí de esa casa, de mi antigua vida, con la cabeza en alto y el corazón más ligero de lo que había estado en décadas. Atrás quedaron los gritos, las súplicas desesperadas, las promesas de cambio que llegaban demasiado tarde. Adelante me esperaba un futuro incierto, pero mío. 3 días después del confronto final, mientras barría el patio de mi pequeña casa en ruinas y trataba de decidir cómo arreglar las goteras del techo, escuché el sonido de una camioneta acercándose. Mi primer instinto fue esconderme, pensando que era Ángel o Luis Alberto viniendo a intentar otra reconciliación manipulativa. Pero la camioneta que se detuvo frente a mi puerta no era de mis hijos. Era una pick-up azul, vieja pero bien cuidada. Y de ella bajó una mujer de unos 60 años con cabello gris, recogido en una trenza, y una sonrisa que irradiaba calidez genuina. «¿Señora María Consuelo?», me preguntó, acercándose con pasos seguros. «Sí, soy yo. Me llamo Carmen Delgado. Soy coordinadora del programa de apoyo a mujeres de la tercera edad del DIF municipal. ¿Podríamos platicar un momento?». Le ofrecí la única silla que tenía, mientras yo me senté en un cajón de madera que había encontrado abandonado. Carmen miró alrededor con ojos profesionales pero compasivos, evaluando mi situación sin juzgar. «Señora María Consuelo, llegó hasta nosotros información sobre su situación. Una vecina, la señora Remedios del mercado, nos contó que usted está viviendo aquí en condiciones difíciles. Doña Remedios, la mujer a quien le había vendido mi anillo, aparentemente, había hecho más que comprarme oro. Había movido contactos para ayudarme. La situación no está tan mal. Mentí. Aunque ambas sabíamos que vivir en una casa sin agua caliente y con el techo roto no era exactamente cómodo. Señora, permítame explicarle algo. Carmen se inclinó hacia adelante con sinceridad. Tenemos un programa especial para mujeres como usted. Mujeres mayores que han dedicado su vida a cuidar a otros y que por diversas circunstancias se encuentran sin apoyo familiar adecuado. ¿Un asilo?, pregunté, sintiendo cómo mi estómago se contraía. No, no es un asilo, se rió Carmen. Es algo completamente diferente. ¿Ha oído hablar de las casas de transición para mujeres emprendedoras? No había oído hablar de eso, pero el término emprendedoras despertó algo en mí que no sabía que existía. Carmen me explicó que el programa era relativamente nuevo, financiado por el gobierno estatal y algunas organizaciones internacionales. Proporcionaban vivienda temporal, capacitación laboral
y apoyo para que mujeres de la tercera edad pudieran desarrollar pequeños negocios basados en sus habilidades y experiencia. Señora María Consuelo, según lo que nos contó doña Remedios, usted tiene décadas de experiencia manejando una hacienda. Sabe de agricultura, ganadería, cocina tradicional, administración doméstica. Esas son habilidades muy valiosas. Pero yo nunca he tenido un negocio propio, protesté. ¿Nunca vendió productos de la hacienda? ¿Leche, quesos, huevos? Bueno, sí, pero eso era un negocio, señora. Lo que pasa es que nunca lo vio así porque estaba enfocada en cuidar a su familia. La casa de transición estaba ubicada en un barrio tranquilo de Tlaquepaque, cerca del centro artesanal. Era una construcción colonial adaptada, con 6 habitaciones individuales, una cocina comunitaria grande, un taller, una sala común y un hermoso patio central con plantas y una fuente pequeña. Cada residente puede quedarse hasta 2 años, me explicó Carmen mientras me mostraba el lugar. Durante ese tiempo, recibe capacitación en desarrollo de negocios, contabilidad básica, marketing, uso de redes sociales, también apoyo psicológico si lo necesita, y lo más importante, un espacio seguro para redescubrirse a sí misma. La habitación que me asignaron era pequeña pero luminosa, con una cama individual, un escritorio, un ropero y una ventana que daba al patio. En las paredes había fotografías de mujeres que habían pasado por el programa. Una señora que ahora vendía tamales gourmet en mercados orgánicos, otra que había abierto una boutique de ropa bordada a mano, una más que daba clases de cocina tradicional a turistas. ¿Todas estas mujeres estaban en situaciones similares a la mía? Pregunté, estudiando las fotografías. Cada historia es diferente, respondió Carmen, pero todas tenían algo en común. Habían perdido la conexión consigo mismas por cuidar a otros, y todas descubrieron que tenían talentos y fortalezas que nunca habían explorado. Mi primera compañera de programa fue Esperanza Morales, una mujer de 68 años que había cuidado a su madre con Alzheimer durante 15 años hasta que murió, dejándola sin propósito y sin dinero. Su especialidad eran las plantas medicinales, un conocimiento que había heredado de su abuela, pero que nunca había considerado valioso. Al principio pensé que era demasiado vieja para empezar algo nuevo, me confesó Esperanza mientras preparábamos té de manzanilla en la cocina comunitaria. Pero luego me di cuenta de que no estaba empezando. Estaba continuando algo que siempre había sabido hacer, pero ahora para mí. La segunda era Rosa Elena Vázquez, de 73 años, cuyos hijos habían vendido su casa para pagar sus deudas de juego sin consultarle. Rosa Elena sabía bordar como Los Ángeles, pero había pasado 40 años bordando manteles y servilletas para su familia sin cobrar nunca un peso. Ahora vendo mis bordados a una boutique en el centro histórico, me contó con orgullo mientras me mostraba un rebozo que había tardado 3 meses en completar. El mes pasado gané más dinero que el que me daban mis hijos para gastos. Durante mis primeras semanas en la casa de transición, participé en talleres que jamás imaginé que existieran. Redescubriendo tu valor personal, con una psicóloga joven pero muy sabia. Finanzas personales para mujeres emprendedoras, con una contadora que había sido abandonada por su esposo a los 50 años y ahora tenía su propio despacho. Marketing digital para la tercera edad, con un muchacho de 25 años que nos enseñó a usar Facebook e Instagram como si fueran herramientas de supervivencia. Pero el taller que más me impactó fue Cocinando tu libertad, con la chef Mónica Patiño, una mujer que había convertido su conocimiento de cocina tradicional en un negocio millonario. Las mujeres mexicanas, nos dijo durante su primera visita, cargan en sus manos siglos de conocimiento culinario. Saben técnicas que no están en ningún libro, guardan recetas que son patrimonio cultural, entienden de ingredientes y procesos como ningún chef graduado de escuela fancy. Me pidió que preparara algo que supiera hacer con los ojos cerrados. Hice mole poblano, el mismo que había preparado durante 40 años para las fiestas familiares. Cuando lo probó, cerró los ojos y guardó silencio durante un largo momento. Señora María Consuelo, me dijo finalmente, este mole es una obra de arte. El balance de especias, la textura, la profundidad del sabor, esto no se puede enseñar en ninguna escuela.
Esto se lleva en el alma. Fue ella quien me sugirió la idea que cambiaría mi vida. ¿Por qué no enseña a hacer mole? Hay miles de personas que quieren aprender cocina tradicional auténtica, no las versiones comerciales. Turistas, jóvenes mexicanos que perdieron la conexión con sus raíces, incluso chefs profesionales que quieren aprender técnicas tradicionales. La idea me pareció absurda al principio. ¿Quién iba a querer pagar para que una señora de 71 años les enseñara a cocinar? Pero Carmen Delgado y Mónica Patiño insistieron. Me ayudaron a crear un perfil en redes sociales. Abuela Consuelo, cocina tradicional auténtica. Me enseñaron a tomar fotografías de mis platillos, a escribir las historias detrás de cada receta, a presentar mi conocimiento como lo que realmente era. Un tesoro cultural. Mi primera alumna fue una joven chef de Guadalajara que había oído hablar de mí a través de Mónica. Quería aprender a hacer chiles en nogada para el menú patriótico de su restaurante. Le cobré 500 pesos por una clase de 4 horas, sintiendo que era una cantidad exagerada. Abuela Consuelo, me dijo al final de la clase, mientras empacaba los chiles que había preparado. Esto vale 10 veces lo que le pagué. Mi abuela murió sin enseñarme estas técnicas. Usted no solo me enseñó una receta, me conectó con mis raíces y me dio 500 pesos de propina. Al cabo de 2 meses, tenía lista de espera. Turistas extranjeros que querían llevarse a casa más que souvenirs. Querían llevarse conocimiento. Familias mexicanas que habían perdido las recetas de sus abuelas. Chefs jóvenes que buscaban autenticidad en un mundo de comida procesada. Pero la transformación más importante no era económica. Era personal. Por primera vez en mi vida, cuando la gente me preguntaba, ¿a qué se dedica?, tenía una respuesta que me llenaba de orgullo. Soy chef tradicional y maestra de cocina mexicana ancestral. Ya no era la madre de Ángel, o la viuda de Esteban, o la señora que cuida nietos. Era María Consuelo Jiménez, empresaria. Una tarde, mientras preparaba la masa para tortillas en una clase con 5 alumnas internacionales, me vi reflejada en la ventana de la cocina. La mujer que me miró de vuelta tenía el cabello brillante, la piel radiante, los ojos llenos de vida, y por primera vez en décadas, una sonrisa que no era fingida ni condescendiente. Era una sonrisa de mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Era la sonrisa de alguien que finalmente se había elegido a sí misma. 6 meses después de mi expulsión, mientras preparaba los ingredientes para mi clase de cocina de esa tarde en mi nueva cocina, mi propia cocina, rentada con mis propios ingresos, escuché que tocaron a la puerta. Era un toque tímido, dubitativo, como el de alguien que no está seguro de ser bienvenido. Abrí y encontré a mi nieta Sofía, la hija de Luis Alberto, parada en el umbral con los ojos rojos de haber llorado y una expresión que mezclaba vergüenza con esperanza. «Abuela», me dijo con una voz tan pequeña que apenas la escuché. «¿Puedo pasar?». Tenía 17 años y había crecido tanto que por un momento no la reconocí. Ya no era la niña pequeña que solía correr por los pasillos de la hacienda persiguiendo mariposas. Era una joven hermosa, con mis mismos ojos oscuros y la barbilla decidida de su abuelo Esteban. «Claro que puedes pasar, mi amor», le dije, haciéndome a un lado. Se sentó en mi pequeña sala, apenas un sofá de 2 plazas y una mesa de centro que había comprado en un mercado de usados, y se quebró en llanto como solo pueden hacerlo los adolescentes cuando el mundo les parece demasiado pesado para cargar. «Abuela, perdóneme», sollozó. «Perdóneme por no haber venido antes. Perdóneme por no haberla defendido. Perdóneme por ser una cobarde». Me senté junto a ella y la abracé como había hecho miles de veces cuando era pequeña. Olía a perfume juvenil y a esa inocencia que aún conservan los jóvenes antes de que la vida les enseñe qué tan crueles pueden ser las personas que supuestamente los aman. «No tienes nada que perdonar, Sofía». «Sí tengo», insistió, separándose para mirarme a los ojos. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. Cuando papá y tío Ángel hablaban en la cocina pensando que nadie los escuchaba, yo los oía. Decían que usted era una carga, que era tiempo de que aprendiera a valerse por sí misma, que ya había cumplido su papel. Las palabras me dolieron, pero ya no con la intensidad devastadora de antes. Era un dolor lejano, como el de una herida vieja que solo duele cuando va a llover.
¿Y por qué vienes ahora, mi amor? Porque ayer cumplí 17 años, me dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, y me di cuenta de algo horrible. Nadie me preguntó qué quería para mi cumpleaños. Mamá me compró un vestido que a ella le gustó. Papá me dio dinero como siempre, pero nadie me preguntó qué quería yo. Se quedó callada un momento, ordenando sus pensamientos, y entonces me acordé de mis cumpleaños cuando era niña. Abuela, me acordé de que usted siempre me preguntaba qué quería, y no se refería a regalos. Me preguntaba cómo quería celebrar, qué comida quería que preparara, si quería invitar amigas o tener una fiesta solo en familia. Usted me hacía sentir que mi opinión importaba. Mi corazón se llenó de una calidez que había olvidado que existía. Y me di cuenta, continuó Sofía, de que usted era la única persona en la familia que realmente me veía. No como la hija perfecta que papá quería presumir, o como la muñeca que mamá quería vestir. Me veía como Sofía, como persona. Siempre fuiste una persona completa para mí, le dije, acariciando su cabello. Desde que naciste. Por eso vine, abuela, porque necesito decirle que en esta familia solo hay una persona que merece respeto y admiración, y esa persona es usted. Me contó que había investigado qué había pasado conmigo después de que me echaron. Había preguntado en el pueblo, había hablado con doña Remedios, había buscado información hasta encontrarme. Abuela, la gente del pueblo habla de usted como si fuera una heroína. Dicen que tomó su vida en sus manos y la transformó completamente. Dicen que ahora es una empresaria exitosa, que enseña cocina tradicional a personas de todo el mundo. Se rió a través de las lágrimas. Y yo pensé, mi abuela es una chinchona. Perdón por la palabra, pero es que es increíble lo que hizo. Pasamos el resto de la tarde cocinando juntas. Le enseñé a hacer chiles rellenos como me había enseñado mi madre, y como su madre le había enseñado a ella. Mientras trabajábamos, Sofía me contó sobre su vida. Quería estudiar psicología para ayudar a familias disfuncionales. Estaba ahorrando dinero de un trabajo de medio tiempo en una librería. Había empezado a cuestionar muchas de las decisiones de sus padres. ¿Sabe qué es lo más triste, abuela?, me dijo mientras pelaba chiles. Que mis papás creen que ganaron algo cuando la sacaron de la casa, pero lo que ganaron fue una familia vacía. Ya nadie quiere ir a las reuniones familiares. Todo se siente falso y frío, como si faltara el corazón de la familia. Tú eres el corazón de tu propia familia ahora, le dije. No permitas que nadie te haga sentir menos valiosa de lo que eres. Cuando se fue esa noche, con un tupper lleno de chiles rellenos para la semana, me quedé sentada en mi sala reflexionando sobre el camino que había recorrido. 6 meses atrás, era una mujer de 71 años que se definía únicamente por su relación con otros. Madre, esposa, abuela, cuidadora. No tenía identidad propia. No tenía recursos propios. No tenía voz propia. Hoy era María Consuelo Jiménez, chef tradicional, maestra de cocina ancestral, pequeña empresaria. Tenía una cuenta de banco con mi nombre, un negocio que crecía cada mes. Alumnas que venían de lugares tan lejanos como Francia y Japón para aprender mis recetas. Pero más importante que el éxito económico era el éxito personal. Por primera vez en mi vida, me gustaba la mujer que veía en el espejo cada mañana. 2 semanas después de la visita de Sofía, mientras revisaba mi agenda, tenía clases programadas hasta finales del año. Volvieron a tocar mi puerta. Esta vez era un toque más agresivo, más demandante. Era Ángel. Solo. Sin Carmen. Sin Luis Alberto. Sin la armadura de superioridad moral que solía usar cuando hablaba conmigo. Se veía más viejo, más cansado. Tenía ojeras y el cabello despeinado. Su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada. «Mamá», me dijo simplemente, «necesito hablar con usted». «¿Qué puedo hacer por usted, señor?», le pregunté con cortesía profesional. La formalidad lo desconcertó. «Soy su hijo», protestó. «Los hijos cuidan a sus madres», le respondí sin agresividad, pero con firmeza. «Los hijos respetan a sus madres. Los hijos aman a sus madres. Usted es el señor que me echó de mi casa y vendió mi tierra. ¿En qué puedo ayudarlo?». Se quedó callado durante un largo momento,
procesando que ya no tenía poder sobre mí. Mamá, María Consuelo, se corrigió. Todo salió mal. ¿Qué salió mal? El negocio, la venta de la hacienda, todo. Me contó una historia de codicia y mala planificación que no me sorprendió. Había vendido la hacienda por debajo de su valor a un desarrollador que prometía construir un fraccionamiento de lujo. Pero el desarrollador resultó ser un estafador que había usado documentos falsos. Ahora Ángel estaba envuelto en problemas legales, demandas, deudas. Carmen me dejó. Me confesó con una voz quebrada. Se llevó a Paloma y se fue con su hermana a Monterrey. Dice que ya no puede vivir con la incertidumbre económica. ¿Y Luis Alberto? Luis Alberto dice que él no tiene nada que ver con mis decisiones financieras. Dice que cada quien debe resolver sus propios problemas. Exactamente las mismas palabras que me habían dicho a mí meses atrás. ¿Y qué quiere que haga yo? Le pregunté. No sé, admitió. Solo sé que la única persona en la familia que siempre supo resolver problemas era usted. Y me di cuenta de que la perdí por mi propia estupidez. Lo miré durante un largo momento. Este hombre de 48 años, sentado en mi sala, pidiéndome ayuda después de haberme destruido la vida. Era mi hijo. Lo había cargado en mis brazos. Le había curado rodillas raspadas. Había pagado su educación vendiendo mis aretes de oro. Pero también era el hombre que me había echado de mi casa, que había vendido mi historia, que me había convertido en una paria en mi propia familia. Ángel, le dije finalmente, durante 50 años de mi vida, cada vez que alguien en esta familia tenía un problema, venía conmigo, y yo dejaba todo, mi descanso, mi comida, mi tranquilidad, para resolverlo, porque creía que eso era amor. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Pero aprendí algo importante estos meses. El amor no es sacrificarse hasta desaparecer. El amor no es ser la solución a todos los problemas de otros. El amor no es permitir que te usen hasta que ya no sirves. Me volteé hacia él. Te amo, Ángel. Siempre vas a ser mi hijo. Pero ya no soy tu salvavidas. Ya no soy tu plan de emergencia. Ya no soy la mujer que va a resolver los problemas que tú mismo te creaste. ¿Pero mamá? Soy María Consuelo, lo interrumpí. Una mujer de 71 años que por fin aprendió que su vida también importa, que su felicidad también es válida, que su tiempo también es valioso. Se fue esa noche sin la solución que buscaba, pero con algo más importante. La verdad, esa noche, antes de dormir, me senté en mi pequeño balcón con una taza de té de manzanilla, mirando las luces de Tlaquepaque brillar en la distancia. El aire olía a jazmín y a copal de las casas vecinas donde las familias se preparaban para dormir. Pensé en la mujer que había sido, silenciosa, abnegada, invisible, y pensé en la mujer que era ahora, independiente, próspera, visible. No era venganza lo que sentía, era libertad. Una libertad que había tardado 71 años en encontrar, pero que ahora era completamente mía. Al día siguiente tenía programada una clase con un grupo de chefs franceses que querían aprender técnicas tradicionales de fermentación. Mi agenda estaba llena. Mi cuenta de banco era estable. Mi futuro era incierto pero emocionante. Y por primera vez en mi vida, todo eso me pertenecía únicamente a mí. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor que tienes como persona, más allá de lo que puedas dar a otros, dale like a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que esta mensaje llegue a alguien que tal vez necesita escuchar que nunca es tarde para elegirse a sí mismo. Nunca es tarde para renacer.